Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a esta clase del día de hoy. Estamos en el discipulado, hoy miércoles 8 de la noche. Saludamos también a aquellas personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida también a aquellos que han llegado hoy por primera vez. Creo fielmente de que todo el pueblo de Dios necesita ser discipulado. En otras palabras, conocer bien las escrituras y conectarse con la palabra de Dios es algo fundamental, y sobre todo en estos tiempos. Los tiempos no son, hablábamos ahora, no son tiempos fáciles ni son tiempos buenos, son tiempos bíblicos. La palabra de Dios establece que en los postreros tiempos muchas cosas están pasando y nosotros estamos viendo esas señales. Ahora, el discipulado tiene como el propósito principal el edificar su vida, que pueda conocer la palabra, que pueda conocer la verdad, pero que se convierta en un discípulo verdadero de Jesús. Es decir, que podamos llevar a otras personas al conocimiento de Jesús. Esa es la meta principal del cristiano, amén. Así que quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, darle la gloria y la honra solo al que la merece, a nuestro Señor. Padre, en este miércoles te damos gracias. Tú eres el Dios de nuestra vida. Queremos poner en tus preciosas manos todo lo que en esta noche ha de acontecer. Tú eres el Dios que trae revelación. Tu Espíritu Santo está aquí. Muévete, muévete con poder. Danos sabiduría, entendimiento. Colocamos a un lado voluntariamente toda distracción, preocupación, problema de nuestra vida y nos conectamos contigo porque queremos aprender más de tu palabra. Instrúyenos para ser mejores cristianos, verdaderos discípulos de Jesús. Ponemos esta noche en tus manos, en Cristo Jesús lo declaramos. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos entonces, como siempre, a hacer un breve repaso para que también los que recién se conectan hoy puedan ponerse al tanto. Y quiero por favor de que empecemos con los versículos que habíamos dejado de estudio para esta semana. Deuteronomio 6:4, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Deuteronomio 6:4, a ver. Sí. Oye Israel, ¿yo? Sí, dale. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ok. En otra versión, la Reina Valera, ¿quién lo tiene? Dice, oye Israel, el Señor. Lo veo. ¿Quién tiene Reina Valera 60? Yo tengo aquí. Dale, Enrique. Deuteronomio 6:4. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Jehová qué? Nuestro Dios. Uno es. Uno es. Y es importante eso. Recuerden que entre las cosas que hemos estado estudiando es que el Señor es uno. En tres personas, pero es uno. Jehová uno es. Y eso es lo que está determinado ahí. Daniel 2:22. Vamos. Daniel 2:22 dice, Él Sí. revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en la niebla y con Él mora la luz. ¿Quién revela? Dios. El Señor. Amén. El Señor revela lo que está ¿qué? Oculto. O sea que nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en que el Señor nos va a traer revelación. Por eso comenzamos orando, ¿Qué versión pidiendo es? revelación. Reina Valera 60 es la que yo sigo en el curso. En algunos cambio la versión para que sea fácil de entender, pero yo sigo Reina Valera 60 para este curso. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, ¿Dios es qué? Espíritu. Espíritu. Y el pueblo que le adora necesita estar conectado ¿qué? En el espíritu y entendiendo que es la verdad. Nosotros adoramos al Señor en verdad. Y cerramos con este Isaías 43:10. ¿Quién lo tiene? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ok, esto es algo importante porque es el mismo Señor revelándose al mismo. Él está diciendo, yo soy. Y es el único que puede revelarse a sí mismo. Tú puedes decir, yo soy Juan Carlos, yo soy Pedro, yo soy
María, yo soy Carolina, pero nadie puede llamarse yo soy, porque yo soy significaría como que es algo que está incompleto, ¿no? Sería simplemente una mención, yo soy, pero yo soy ¿qué? Dios es el único que puede decir yo soy, porque Él es infinito, Él es todo, Él es el todo de todo y por todo. Amén. La clase pasada comenzamos este tema de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Vimos los primeros 7 atributos. Si usted no se lo pudo ver, le pido el favor de que lo vea. El video está allí en YouTube. Yo voy a pasar muy rápidamente por los primeros 7, pero hoy vamos a ver los segundos 7 para completar los 14. Pero quiero hacer una nota que la aclaré desde la clase anterior, y es que Dios no se parece a nada ni a nadie que podamos conocer o imaginar. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo vengo insistiendo de que no podemos tener esa imagen del viejito que está allá, ni tampoco obtener esa imagen de un Jesús en la cruz. Nosotros no tenemos que tener esa clase de imágenes, ni tampoco del Espíritu Santo solo como una paloma o como una llama de fuego, porque el Señor mismo se revela a sí mismo como alguien que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Hay una descripción que está en Apocalipsis, en la cual el apóstol Juan recibe la revelación del cielo, pero es una descripción. Nosotros no podemos utilizar nuestra imaginación natural para pensar cómo es Dios, porque Dios es inimaginable para nosotros. No tenemos la capacidad mental para imaginarnos cómo es Dios. Entonces simplemente aceptemos que Él es el todo de todo y Él es el todo por todo. Es único y no tiene comparación. No lo podemos comparar con nada. Absolutamente nada. Y describirlo con palabras se queda totalmente corto. O sea que la descripción que hacemos a través de los atributos son simplemente para tener una idea de la grandeza de Dios, pero es imposible describirlo verdaderamente. Y eso tiene que ser una certeza nuestra. El Señor no lo podemos describir, no nos lo podemos imaginar. Es más grande que toda imaginación, es más grande que todo pensamiento, escapa a nuestra capacidad natural. Ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo es una cualidad intrínseca. Diga conmigo intrínseca. Intrínseca. ¿Qué es para usted algo intrínseco? Que es adherente. Que está ahí. Que está ahí. ¿Qué es de eso? Por eso es que le pertenece o lo identifica. Un atributo es aquello que le pertenece y que lo identifica. Nosotros tenemos atributos personales que nos hacen únicos. ¿No es Dios increíble? Que nos ha hecho únicos. Tenemos atributos que somos únicos. Solo tú tienes una serie de atributos que nadie más en toda la historia, ni lo que ha existido ni lo que va a existir, se van a parecer a ti. Es único e irrepetible. Ahora imaginemos cómo será la grandeza de Dios. En este momento hay 7.000 millones de personas y nadie tiene la misma huella tuya. ¿Y cuántos miles han pasado hasta el día de hoy? ¿Y cuántos más han de llegar? Y no hay uno solo que tenga la misma huella. Dios es increíble, ¿verdad? Entonces eso nos da la idea de la grandeza de Dios. Si Él es capaz de hacernos con una huella distinta, ¿qué no será capaz de hacer Él? ¿Y cómo será de grande que no nos lo podemos ni imaginar? Atributos que lo identifican. Ahora, Él se define como el gran yo soy. Ese gran yo soy es el Señor mismo diciendo yo soy, porque Dios es. Dios existe, en Él es la esencia, Él es todo, Él es el todo de todo. Si usted estuvo en el culto del domingo, recordará que el predicador invitado habló de que todo era polvo. Y a mí me quedó sonando ese tema porque es bien importante. Nosotros tenemos que creer y entender que todo es polvo. Tú y yo somos polvo y un día seremos polvo. Este edificio algún día será polvo. El universo completo algún día será polvo. El carro que tienes, la casa que tienes, todo, absolutamente todo, algún día será polvo. Todo es polvo. Y si es polvo, ¿por qué me preocupo yo del polvo? Esa era la reflexión que hacía el pastor el domingo. Y es importante entender eso, porque a veces nos apegamos del polvo.
me apego de la casa, pero eso es polvo. Me apego incluso de las personas, pero también son polvo. Obviamente es un polvo que tiene vida. Pero entendamos esto: el único que es, que ha existido y que existirá siempre, es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y veíamos que esa es la expresión, la palabra original, digamos, de donde viene todo esto es Jehová o Jehová o Jehová o Yahvé o Yahweh. Ha sido traducido de diferentes maneras. De esto vamos a hablar después, porque es precisamente hablar del nombre de Dios. Pero básicamente estas palabras traducidas a nuestros idiomas es una raíz de Él, el que existe, el que es eterno. Esa es la palabra de la raíz hebrea original que nosotros traducimos como Jehová, como Jehová, Yahvé o Yahweh en las diferentes versiones. Significa Él, el que es, Él es. A veces es difícil tratar de traducir al español una raíz hebrea o una raíz griega. ¿Por qué? Porque son palabras que no tienen una traducción exacta en nuestro idioma. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poderla comprender en su profundidad. Muy bien, vamos con los 7 atributos primeros. El primer atributo es que Dios es infinito, es decir, autoexiste, no tiene un origen, por lo tanto tampoco tiene un fin. Y dábamos como referencia Colosenses 1:17. Si le parece más fácil, puede tomar la foto para que sea más rápido, porque necesito avanzar. Dios, diga conmigo, Dios es infinito. Dios es infinito. No tiene principio ni fin. Amén. Así que eso es muy, muy, muy importante. Si nosotros comprendemos, si Dios es, si es Él que es, por lo tanto, no tuvo comienzo ni tiene fin. Existió, existe y existirá. Tremendo misterio, pero es así. Él es infinito. Segundo, Dios es inmutable, que quiere decir que nunca cambia. Mire, cuando estamos hablando de los atributos de Dios, es para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Porque si yo entiendo que hay un Dios que no cambia, yo tengo que extraer de mi mente lo natural, porque nosotros los seres humanos cambiamos. Usted hoy en día está contento, pero mañana puede que amanezca de mal genio, ¿verdad? Usted puede ser que hoy le gusta el rojo, pero mañana le gusta el verde. Pero, hello, ¿y aquí qué pasó? Pero así somos, nosotros somos cambiantes. Y hay algo más increíble. Cuando estamos niños tenemos unos gustos, cuando estamos adolescentes otros, cuando estamos adultos otros, cuando vamos empezando la vejez otros, y cuando ya estamos bien ancianos tenemos otros. Somos muy cambiantes, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Quiero que tenga como referencia números 23, 19. Todo eso lo dimos en la clase de la semana pasada. Usted lo puede ver allí. Cuarto, Dios es autosuficiente. Tercero, ¿cuál es el que se llama? Sí, tercera sería autosuficiente. No, es inmutable. No, segundo es inmutable. 3. Dios es infinito, Dios es inmutable. Bueno, tercero, Sí, Dios es tercero. autosuficiente. Ajá. Sí, es tercero, perdóneme que yo me equivoqué aquí. Dios es autosuficiente. Autosuficiente quiere decir que en Él no existe ninguna necesidad. Dios, en Él está contenido todo. Todo lo de Dios está en Él. Él no tiene necesidad. Por eso, cuando lleguemos al cielo, en el cielo, como dice la canción de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay emociones, no hay nada de eso. En el cielo todo es perfecto. No tenemos que pagar renta, ni los biles, ni los mortgages, ni nada. No, Dios no tiene necesidades, y cuando estemos en el reino tampoco las tendremos. En este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero en el reino no. Cuando estemos allá no va a haber necesidad de nada. El Señor es autosuficiente. El versículo es Juan 5:26. El cuarto, ahora sí,
Dios es omnipotente, diga conmigo omnipotente. Omnipotente. Y la palabra omnipotente significa que es todopoderoso, todo lo puede. Amén. No hay nada imposible para Dios. Si nosotros comprendemos esto, nuestra fe tiene que aumentarse. Si usted verdaderamente interioriza este concepto, tu fe tiene que irse a otro nivel. Porque quiere decir que Dios puede cambiar cualquier situación de nuestra vida en un segundo. Él puede sanar al enfermo, Él puede resucitar al que está muerto, y no es un decir, no es un deseo, es un poder real, es algo que está Él, es un atributo. Recuerde, estamos hablando de atributos, cosas que lo describen. Para Dios no hay nada imposible, no existe nada imposible, Él es todopoderoso. Y como referencia yo tomé Job 11, 7 al 11, y lo tomé de la Reina Valera contemporánea. Quiere decir eso, que Dios es capaz y poderoso de hacer todo lo que quiere sin ningún esfuerzo. Y eso es muy importante, yo lo quise subrayar. Para Dios no existe ningún esfuerzo en nada. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. En un abrir y cerrar de ojos Él puede hacer cualquier cosa, sin esforzarse. No, que es que nosotros a veces cuando estamos orando gritamos, ¡ah! Que se sane, que se vaya al demonio, lo que sea, gritamos como queriendo nosotros mismos, sacando el demonio, o hacer que con el grito las cosas pasen. Pero para Dios eso no existe. Dios no necesita gritos, porque el Señor se puede manifestar, como lo dice la palabra, en un viento suave. Quiere decir que para el Señor cualquier cosa es posible. Él lo puede hacer de cualquier cosa sin ningún esfuerzo. Quinto, el Señor es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe. Omnisciente tiene que ver con pensamiento. O sea, Él es totalmente conocedor de todas las cosas. Y escúcheme esto. El Señor sabe pasado, presente y futuro. Y la Biblia lo establece con claridad. Dice que antes de que nacieras ya te conocía. Él dice que Él tiene contados hasta todos los cabellos de tu cabeza. Lo que es imposible para mí, para Él es posible. Yo puedo contarlos de un calvo. Pero de ahí para allá no puedo más, ¿verdad? Pero Dios dice que Él conoce cuántos cabellos hay en la cabeza de cada uno de nosotros. O sea, es tan grande el conocimiento, la capacidad de lo que Dios puede conocer, que para Él no hay nada oculto. Tú puedes meterte donde quieras, Él sabe dónde estás. Tú puedes pensar lo que quieras y ocultarle el pensamiento al pastor o a la esposa o al esposo, pero para Dios no se lo ocultas. Dios todo lo sabe. Y por eso les digo que Él sabe lo que pasamos ayer. Porque esto se lo digo para que su fe se aumente. Escúcheme esto. Él sabe lo que pasó ayer. Él sabe lo que estamos pasando hoy. Y Él sabe lo que pasaremos mañana. A veces nosotros hacemos planes. Recordemos los planes que hicimos en el año 2020. Hicimos muchos planes para ese año, pero los planes de Dios fueron distintos. Con una verdad, y es que Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, yo le entrego a Él en su sabiduría, le entrego todo mi ser, eso me tiene que incrementar la fe. Porque tengo la certeza de que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Amén. No sé si eso le emociona a usted. A mí me emociona mucho saber de que Dios todo lo sabe. Entonces yo no necesito saber. Yo lo que necesito es la revelación de Dios. Yo no necesito saber, yo necesito la revelación de Dios. Importante. Punto 6. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre.
No hay un lugar, no hay un espacio que Dios no pueda cubrir. En todo el universo Él está ahí. Y les hacía en la clase de la semana pasada, hablando acerca como de la plenitud de su presencia, haciendo referencia a esto como del aire. O sea, en todo lugar a donde tú y yo estemos, hay un oxígeno, hay aire para respirar. Entonces el Señor es como ese aire para respirar. Él está en todo lugar. Dios no puede estar en ningún lugar porque Él lo contiene todo y Él es el todo de todo. Así que es importante, Salmo 139 del 7 al 10. Y cerrábamos la semana pasada diciendo que Dios es sabiduría. Digan conmigo sabiduría. Sabiduría. Es la sabiduría perfecta e inmutable, una sabiduría que no cambia. La sabiduría de Dios es perfecta. Quiere decir que, como dice la palabra, no confío en mi pensamiento, en mis planes, sino en los de Él, porque Dios es más sabio que yo. Ser omnisciente es que todo lo conoce, y ser sabio es que todo lo sabe. Romanos 11:3. Romanos 11:3. Con esto termino el repaso. Si hay alguna pregunta, si no, para continuar. 33, ¿verdad? 11:33. Sí. Muy bien, entonces comenzamos la clase hoy. Como les había dicho, las metas son que usted conozca sobre la naturaleza de Dios, entendiendo que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas, pero es un solo Dios. Él es uno solo, pero en tres formas. Y lo otro es que aumente su confianza y su fe en el Señor. En la medida en que yo conozco los atributos, mi confianza y mi fe tienen que aumentarse. Yo espero que cuando terminemos hoy usted diga: wow, yo hoy salgo con una fe pero poderosa. Amén. Amén. Muy bien. Entonces el primer punto que tenemos para hoy es que Dios es fiel. Ahora sí voy un poco más despacio. Dios es fiel. Él es infinitamente inmutable y verdadero. O sea, tú puedes confiar plenamente en Dios. ¿Alguna vez a usted alguien lo ha traicionado? Ese pacto de fidelidad que hacen los matrimonios se puede romper, porque los seres humanos a veces somos infieles, pero Dios no es así. Dios no rompe ningún pacto. Él es totalmente confiable. Nosotros podemos siempre confiar en Él. Búsqueme 2 de Timoteo 2:13, a ver quién la encuentra, quién dijo yo. 2 de Timoteo 2:13, ahorita vamos a empezar a buscar versículos otra vez. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren qué linda declaración hay ahí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: si fuéramos infieles, aunque fallemos, aunque le seamos infieles a Dios, Él permanece fiel. ¿Pero por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Su esencia es la fidelidad. Y su esencia en la fidelidad quiere decir que entonces Él siempre va a permanecer fiel. Nosotros somos los que fallamos, Él nunca falla. Nosotros somos los que nos equivocamos, Él nunca se equivoca. Nosotros le podemos fallar a otros, incluso le podemos fallar a Dios, pero Dios nunca te va a fallar a ti. Esa es una confianza de un atributo poderoso que tú tienes que tener cierto en tu corazón. Dios es fiel. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Lo que Dios promete lo cumple. Amén. Tienes que tener esa certeza. Ahora, lo que pasa es que nosotros somos personas impacientes. Yo no sé usted, pero yo soy impaciente. A mí Dios me da una palabra y yo quiero que eso pase ya. Cuando el Señor nos llamó para el ministerio, que nos hizo la confirmación con mi esposa, nosotros pensábamos que eso iba a ser al otro día. No, ya, qué emoción espectacular, ya llamado a la cosa. Además no sabíamos en qué vaca loca nos íbamos a meter, porque ser pastor no es fácil, ¿verdad, pastora? Pastoras, ¿ah? Ser pastor no es fácil, pero con el respaldo de Dios todo se puede. Amén. Ahora, nosotros sentimos el llamado, pensamos que eso iba a ser ahí mismo, pero nos tuvimos que relajar y pasaron años.
antes de que el llamado de Dios se volviera una realidad. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios te hace una promesa, la va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Lo que significa que hay una fidelidad absoluta de parte de Dios. Él no olvida nada. Él no deja de hacer nada de lo que se ha propuesto hacer. Le prometió a Abraham que iba a tener un hijo de la promesa. Sara se aceleró, le puso a la sierva. Abraham se puso ahí con los ojos ojicontento y tuvieron el hijo que no era la promesa. Pero Dios fue fiel y cumplió su promesa. Y luego se la ratificó a su hijo Isaac. Porque Dios cumple todo lo que promete. Y Él no cambia de opinión ni se retracta. Nosotros a veces decimos, yo hago este convenio, pero después digo, no saben que eso no me conviene. Yo más bien como que no lo hago. Pero Dios no hace eso. Quiere decir que tú y yo tenemos la certeza de que Dios cumple su palabra. Amén. Amén. Punto 9. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Hay algo curioso y es que desde hace muchos años yo le digo a la iglesia, Dios no es bueno. Y cuando yo digo Dios no es bueno, la gente entonces me mira así con una cara que este pastor se enloqueció. Porque es que nosotros tenemos un concepto de bueno que es muy limitado. Nuestro concepto de bueno, le decimos bueno a un café, ¿verdad? Le decimos bueno, yo le digo bueno a un helado de chocolate, ¿sí? O le decimos bueno a una persona, esta persona es buena. Entonces, si nosotros comparamos lo bueno del café, del chocolate, de una persona con Dios, esa mentalidad de bueno es pequeña, es muy limitada. Nosotros tenemos que pensar que Dios es buenísimo. Quiere decir, por encima de bueno, más que bueno, total y completamente bueno. Amén. En Él no hay nada de maldad. No existe la maldad en Dios. No existe la malicia. ¿Usted sabía que la palabra malicia viene de maldad? Es una derivación de maldad. Cuando decimos esta persona es maliciosa, maliciosa quiere decir que trama cosas. Dios no es malicioso. Todos los pensamientos de Dios son buenos. Todo lo que Dios quiere para tu vida es bueno. Busquemos Marcos 10:18. Marcos 10:18. Entonces les decía que Él es totalmente bondadoso y lleno de buena voluntad. Diga conmigo buena voluntad. Buena voluntad. Quiere decir que en su interior, todo lo que sale de su interior es bueno. Cuando decimos que algo es buena voluntad, quiere decir que de su interior lo que sale es bueno. A eso se refiere. De ese versículo yo que tenía la pregunta. Dice, Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué dice que nadie? Correcto. Esto pareciera como una contradicción, ¿verdad? Pero aquí lo que está haciendo es una afirmación. Una afirmación. Porque recuerde que cuando le hicieron esta pregunta al Señor, estaban hablando como si Él fuera un ser humano. Maestro bueno. Le están diciendo como un ser humano. Quiere decir que aquellos que le dicen, un judío que tiene mentalidad de judío, ve a un hombre que lo ve como maestro y le dice, yo veo que este maestro es bueno, pero ¿cuál es el pensamiento que hay en la mente del judío? De que este es un hombre que es un maestro. Entonces Jesús le responde para afirmarlo, porque le está hablando en el lenguaje que él entiende, y el lenguaje que él entiende es de Dios. Para los judíos, el Mesías no necesariamente es, no es otro Dios, no es la persona de Jesús, es un Mesías simplemente, es un redentor. Entonces él se pone en la mentalidad del judío y le responde, nadie es bueno sino uno, Dios. Pero para nosotros los cristianos que comprendemos, nosotros tenemos que lo que él estaba diciendo aquí es una afirmación
de que toda la bondad y que todo lo bueno estaba contenido era en Dios, en el que es, en aquel, en el gran yo soy, en Jehová. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Entonces Dios es bueno, pero yo quiero que usted se ponga en su mente como el superlativo. Dios es buenísimo. Diga conmigo, Dios es buenísimo. Buenísimo. Sí, para que no nos quedemos con el bueno, porque no quiero que lo compares con el chocolate. Dios es justo. Dios es justo. Y me gusta siempre enfatizar, Él es infinitamente correcto y perfecto. Diga conmigo, correcto, Correcto. y perfecto. ¿Qué es para usted el ser justo? ¿Qué significa para ustedes el concepto de justo? Es justo. ¿Usted alguna vez le ha dicho a alguna persona, esta es una persona justa? ¿Sí o no? Una persona que no se aprovecha de otra persona. Que no se aprovecha de otros. Está actuando ahí como en rectitud, es justo. No se aprovecha de otros, justo. Ok. Pero no podemos tampoco compararlo con eso. La justicia de Dios significa que lo que Dios ha determinado como sus principios y como sus valores son los que deben funcionar en nuestra vida. O sea que la verdad de Dios tiene que ser la verdad para nosotros. Hay cosas que el mundo considera como justos o considera como justicia, pero lo que Dios considera como justo o justicia es distinto de lo que el hombre natural a veces considera como justo o justicia. Por eso, ante los ojos de Dios, algunas cosas no son justas, aunque para el ser humano, aunque para nosotros sean cosas justas. ¿Estamos? Yo quiero que tengamos esa diferencia, esa claridad, porque, por ejemplo, alguien es condenado aquí, condenado a un delito. Supuestamente le encontraron las pruebas, pero es inocente y no pudieron comprobar su inocencia y está en la cárcel. ¿Qué es lo que le vale a esa persona? ¿La justicia humana o la justicia de Dios? Solo la justicia de Dios. Pero esa persona necesita conocer que aunque está en la cárcel, la justicia de Dios es grande y lo va a rescatar algún día. Pablo vivió eso. Pablo fue encarcelado muchas veces y él dijo, aunque injustamente he sido acusado y he sido encarcelado, yo sé que la justicia que llega sobre mi vida no es esta, sino la justicia de Dios. De ahí que tenemos una misión grande con los que están presos. Nosotros tenemos que mostrarle el amor de Dios y la justicia de Dios para que ellos no se centren y no vean a Dios como alguien injusto. Yo estoy en la cárcel injustamente porque Dios es injusto. Seguramente vas a encontrar a alguien así. A alguien que no le va bien en la vida, quizás te va a decir, es que Dios a mí me abandonó y es que Dios no es justo porque no a todos los mide con el mismo. ¿Cómo le va mejor a aquel que a mí? Y entonces es difícil comprender el concepto de la justicia de Dios. Más allá de la Sí. Pastor, de ahí lo importante de realmente conocer a Dios. ¿Quién es Él? Amén, Porque, eso es. sí, pueden haber muchas verdades ante los ojos humanos, pero tan solo hay una verdad y como usted dice, a una persona de pronto la están culpando de algo injustamente, Ajá. pero cuando la persona conoce quién es Dios, entonces se apoya en su justicia. Claro. Y si no, por eso se va a sentir mal, se va a sentir frustrado pero cuando conoce a Dios, entonces sabe que Él es la verdad y que la justicia va a reinar. Y que en su momento va a recibir la justicia y la justicia de Dios va a vencer. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Aunque te condenen, aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque digan lo que digan de ti, tú eres hecho justicia. O eres hecha justicia a través de Cristo Jesús. Vamos a Isaías 30:18. Isaías 30:18. A ver, alguien que no haya leído. ¿Quién no ha leído todavía?
Isaías 30, 18. Ustedes que son rápidos para buscar. Amén. Lo leo. Espérate que tú ya leíste. Alguien que no ha leído. ¿Estás listo? Dale. Por lo tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo a vosotros misericordia, porque Jehová es justo, es un Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Mire, esta es una palabra del profeta Isaías, que lo que está haciendo es una reafirmación de que en Jehová espera tener piedad de nosotros, por tanto será exaltado teniendo misericordia, porque Jehová es Dios ¿qué? Justo. El profeta Isaías hace la revelación de la justicia de Dios y él está diciendo, mire, ustedes no se preocupen porque Dios es justo y él en su justicia todos recibirán el bien de Dios. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en él. Cuando yo pongo la confianza en él, la justicia de Dios se manifiesta. No hay otra. Correcto. Ustedes ven que a veces alguien los trató injustamente, armaron un chisme tuyo y en vez de defenderte tú dices, yo tengo quien me defienda en el cielo, y en vez de armar un lío más grande, te postras delante del Señor, comienzas a orar y buscas el rostro del Señor, confías en él y la justicia de Dios opera para bien. Dice que bienaventurados los que confían en él. Yo confío en la justicia de Dios. Y quiero que esa fe quede para tu vida. Pero hay más, diga conmigo, hay más. Busquemos primera de Pedro 3:18, y esto es poderoso, porque es que este tema de la justicia es mucho más profundo de lo que nosotros podemos hablar, porque la justicia de Dios es lo que nos da a nosotros salvación. ¿Pedro qué? Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, ¿quién dijo yo? Era hoy día o ayer el versículo de YouVersion. ¿O no? ¿Qué dice Adriana? Porque también Cristo. Dale tú, Dale, Rodri. Bueno, todos. cualquiera. Todos están Porque rápidos también de aquí Cristo para padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, tú y yo nacimos siendo injustos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en nosotros. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el apóstol Pedro lo explica de esta manera, dice, porque también Cristo padeció, o sea, Cristo se entregó a sí mismo, ¿a dónde fue? A la cruz del Calvario, a morir una vez. Que recuerden que los pecados en la antigüedad se expiaban, ¿sí? Entonces, cada año los judíos todavía hacen la expiación de los pecados. Entonces es una tradición que hay que ir delante del sacerdote. El sacerdote hace el sacrificio en el lugar santísimo y en ese momento se expían los pecados porque hay un cordero, y ese cordero es inmolado, ese cordero es sacrificado, es puesto allí, y entonces dice que Cristo hizo eso una sola vez porque no se necesitó más. Los judíos cada año tienen que ir a hacer la remisión de pecados. Nosotros, una sola vez en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros por una sola vez nos fuimos hechos ¿qué? Justos por todos los injustos. Él se hizo justo por todos los injustos. Quiere decir que se hizo justo por ti y por mí. Nos entrega justicia a través de su muerte en la cruz del Calvario. Siendo, ¿para llevarnos a quién? O sea que el único camino al cielo, lo está ratificando Pedro, el único camino al cielo es ¿quién? Es Jesús. Porque Él murió en la cruz, Él pagó se hizo justicia por los injustos, y dice que es el propósito era llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Su carne fue crucificada, pero su espíritu fue vivificado. Recuerden que Jesús no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó, y Él está vivo y vendrá por nosotros. Amén. Está
vivificado en el Espíritu, y lo que Él nos da es vida en el Espíritu. Tú y yo recobramos la vida espiritual cuando venimos a Cristo. Amén. Él nos hace justos delante del Padre. Y ese tema no es fácil de entender. Ese es un tema que requiere un curso completo. Hay una doctrina completa, hay un estudio completo acerca de la justificación, porque no es fácil entender este concepto. La gente se pierde con ese tema de que si yo hago la oración de fe soy salvo. Entonces eso crea, digamos, una gran polémica. Lo ha creado alrededor de toda la historia del cristianismo. Si yo verdaderamente solo con decir que Cristo es el Señor y que me arrepiento de mis pecados, si soy salvo o no. Tengo que tener claro lo que dice la palabra. Y la palabra es la palabra justificación. Hemos sido hechos justicia, hemos sido convertidos en justicia en Cristo Jesús. Pero eso tiene que ver con un estado del corazón. Diga conmigo, estado del corazón. Y el estado del corazón significa que yo estoy verdaderamente arrepentido de llevar esa vida. Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, definitivamente dejó todo atrás, todo lo que había aprendido, dijo, lo doy por basura con tal de conocer a Cristo. Eso es verdaderamente un arrepentimiento. Yo entiendo que la vida del mundo no me sirve, yo entiendo que las cosas del mundo no me sirven y que yo ahora necesito vivir en el Espíritu y para las cosas de Dios. Eso trae la revelación y el avivamiento del Espíritu en nosotros. Usted puede repetir la oración de fe todas las veces, pero si usted no cree que Jesús es el Señor con todo su corazón, usted no será salvo. Porque es necesario creer y declarar. Diga conmigo, creer y declarar. Y eso es absolutamente así. Por eso hablábamos el otro día, el día que lleguemos al cielo vamos a llevar sorpresas, porque no todo el que veíamos en la iglesia llegó al cielo, o aquel que pensábamos que no iba a ir al cielo, resulta que allá está. Y ¿qué pasó? O con esta, ¿qué pasó? Pero si era X, Y o Z, qué sé yo. Y nosotros éramos los santos, o había otra hermanita que era muy santa, siempre andaba con la Biblia. O aquel hermano, antiguamente eso se veía mucho, ya no tanto. Entonces los hermanos andaban con la Biblia así, y uno decía, wow, bien eleganticos, con su corbata, su saco, su buena barriga, más grande que la mía, y una Biblia así. Y entonces uno decía, wow, que este hombre es santo, como si la palabra entrara por aquí. Pero no es así. Es el corazón el que le tenemos que entregar a Dios. Es nuestro ser interior el que se lo entregamos al Señor, y Él nos justifica. Dice que en la corte de Dios, independientemente de lo que hayamos sentido, pensado o hecho, hemos sido declarados oficialmente, ¿qué? Justos. Eso es. El Señor hizo un decreto. Dijo, mi Hijo es el que va a traer la justicia para ustedes. Quiere decir que ya no tienen que hacer más sacrificios, quiere decir que ya no tienen que hacer nada más que creer en Él. Hemos sido hechos justos en Cristo. Tú y yo somos justos en Cristo Jesús, en el sacrificio. ¿Entendemos un poco más el tema de la justicia? No es un tema fácil. De esto tenemos que hacer seguramente una clase solamente de la justicia de Dios y de la justificación, porque es importante, está la clave de toda la fe. Así es. La clave de toda la fe es entender cómo nos volvemos justos delante de Dios. Punto 11. Dios es misericordioso. Diga conmigo, misericordioso. Misericordioso. Quiere decir que Él es infinitamente compasivo. ¿A usted no le ha pasado? ¿Quiénes son papás aquí o mamás? ¿A usted no le ha pasado que a veces regaña a su hijo o ha regañado a su hijo y después se arrepiente y dice, ay, me duele en el corazón haberlo regañado, haberlo castigado, haberle dicho esas cosas? ¿Sí? Eso es lo que se llama compasión, porque si nos estamos poniendo en la posición de esa persona y sentimos como ese dolor. Bueno, el Señor siente un dolor por nosotros. Él es absolutamente misericordioso y compasivo. Él quiere vernos a nosotros
siempre caminando por el lugar del bien. La misericordia de Dios es lo que hoy en día más necesitamos. Necesitamos que el Señor se compadezca de nosotros, y todos los días tenemos que buscarlo. Por eso es que la oración diaria y buscar a Dios todos los días en un tiempo devocional es tan importante, porque nosotros podemos descargar en Él todas nuestras cargas, y la misericordia de Dios nos llena a nosotros, porque Él es compasivo. Él dice: ¿sabes qué, mi hijo? Te voy a levantar hoy te voy a guiar, hoy te llevaré por los senderos de la justicia, porque te amo. Miqueas, sí, existe un libro que se llama Miqueas. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18, por si no sabía, existe Miqueas. Miqueas 7:18. A ver si Enrique lo encuentra hoy. 7:18. Miqueas 7:18. ¿Quién lo tiene? A ver, Carlos. Ok. Dale. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Este profeta está diciendo con toda claridad que Dios no retiene el enojo, sino que se deleita en la misericordia. En otras palabras, Él se goza siendo misericordioso. Para Él no es un problema. A veces a nosotros nos cuesta trabajo ser misericordiosos, pues que no se lo merece. Ojalá le vaya bien mal. Pero Dios no es así. Dios se compadece siempre. Su misericordia es un deleite para Él, pero para nosotros no lo es. No es fácil ser misericordioso. Nosotros tenemos una mentalidad: el que la hizo la paga. La mentalidad de Dios es: el que la hizo y se arrepiente, yo lo perdono. Qué gran diferencia, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos a Dios, porque si dependiéramos de los seres humanos estaríamos fritos. Mire lo que viene aquí. Sin la misericordia de Dios no tendríamos esperanza. Esperanza ir al cielo, porque nuestro corazón es desobediente. ¿Cuántos después de haber venido a Cristo han vuelto a pecar en algún momento? El que diga que no, un mentiroso. ¿Verdad? Todos hemos pecado de alguna manera, pero si no es por la misericordia de Dios, perderíamos la esperanza de ir al cielo, porque entonces tendríamos que tener, como lo hacía el pueblo anteriormente, tendríamos cada año que hacer una expiación por los pecados de ese año. Quiere decir que la justicia de Dios en Cristo Jesús no serviría para nada. Pero por eso el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar ¿de qué? Del amor de Dios. Que es en Cristo. Se lo saben, muy bien. Entonces eso es misericordia. Porque ninguna cosa que nosotros podamos hacer o que nos hagan a nosotros nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él nos ama y Dios sabe que tenemos un corazón desobediente. Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Por eso hablar de la ley y la gracia es tan importante, y no voy a entrar en eso hoy, pero vamos a hablar en algún momento de un capítulo donde vamos a hacer un estudio sobre la ley versus la gracia, para que entendamos bien el plan de Dios. Porque si tú vives bajo la ley, siempre tendrás condenación, y la condenación significa que siempre te tendrás que no solamente arrepentir, sino hacer un sacrificio. Pero bajo la gracia nosotros hemos sido redimidos por la justificación que conseguimos en Cristo Jesús. Un poquito complejo, pero de eso no se trata hoy la clase. ¿Estamos ahí? Dios es misericordioso. Diga conmigo: Dios es misericordia. Misericordioso. Punto 12. Dios es amoroso. Él es un Dios que nos ama infinita e inmutablemente. Él no cambia el amor por ti.
el amado a toda su creación desde que lo creó. Él te ama profundamente y Él ama toda la creación, pero Él quiere que nosotros vengamos voluntariamente a la salvación en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Me gusta muchísimo esta revelación del apóstol Juan. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Sí, pero en la versión Reina Valera lo tengo yo. Estas cosas, No, primera de Juan 4, 7 y 8. San Juan, ahí pues. Ujú. Amados, Pero amémonos primera de unos a Juan. otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, amados, me gusta como el apóstol comienza, porque él mismo ya vive bajo el amor de Dios. Y entonces, como vive bajo el amor de Dios, él expresa ese amor declarándoselo a quienes están recibiendo el mensaje. Y él le dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y ojo, dice, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. Digan conmigo, el amor es de Dios. El amor de Dios. Entonces, lo primero que dice Juan aquí es que el amor es de Dios. Si el amor es de Dios, el odio no es de Dios. El rencor no es de Dios. La ira no es de Dios. ¿Estamos? Porque son opuestos. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Entonces Juan hace todo este juego de palabras para mostrarnos al final de que lo que debe expresarse en nuestro interior, en nuestra vida, en la cotidianidad, es el amor. Yo por eso les he venido predicando a ustedes que el poder más grande que existe sobre el universo es el poder del amor. Es el poder más, no hay poder más grande que el amor. Obviamente el amor de Dios. No estoy hablando del amor emocional, ni del amor filos, ni tampoco del amor pasional. Estoy hablando del amor de Dios. El amor completo, el que todo lo perdona. Como el que está expresado en 1 Corintios 13, que está con toda claridad. Entonces, si tú todavía estás sufriendo de iras, si tú todavía tienes rencor en tu corazón, si se te presenta amargura, necesitas pedirle al Señor que te llene de su amor. Porque aquí Juan está diciendo con toda claridad, necesitas conocer a Dios, porque cuando conozcas a Dios te vas a dar cuenta que Él es amor y vas a expresar el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer para con todos. O sea, si alguien me hace mal, por eso Jesús dice, si alguien hace algo contra ti, perdónalo. Dice que si alguien te pega en la mejilla, le coloques la otra. ¿Por qué? Porque la expresión de amor no es defenderse, sino esperar que la defensa venga de parte de Dios. La justicia de Dios se manifiesta como parte del amor. ¿Qué hizo Pedro cuando fueron a encarcelar a Jesús? ¿Qué hizo? Le cortó la oreja al soldado, ¿verdad? Él quiso hacer justicia por su mano. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo el Señor? Le cogió la oreja y le hizo el milagro, se la puso otra vez y le dijo, Pedrito, ¿qué es eso? Así no es, Pedro. Esto se tiene que cumplir porque el Señor sabía que aunque eso parecía malo, era más grande el amor de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso en la tierra. Y no es fácil, créame. No es fácil. Porque a veces nosotros queremos tener el control de las cosas. Pero tú y yo no tenemos el control de nada. Usted puede tener el control del televisor de su casa, tal vez. Si acaso. Y eso, si es que lo dejan, ¿verdad? Pero realmente nosotros no tenemos el control de nuestra vida. El que tiene control es Dios. Nosotros simplemente nos dejamos guiar por Él y seguimos el camino que Dios nos muestra. Cuando hacemos eso, vivimos en la obediencia a las cosas de Dios. Y el amor de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Porque sabemos que no nos movemos en el plan nuestro, sino en el plan de Dios. Amén. Y Él dice
que todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor conforme a su propósito han sido llamados. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero dice que a los que aman a Dios. En otras palabras, yo confío en que todo me va a ayudar para bien. Porque en el amor de Dios todo me va a ayudar para bien. Así que el amor de Dios entonces es activo. Y aquí quiero hacerles una referencia importante. Quiero que la tengas ahí. Ya te doy la palabra. Es activo y quiere decir que nos atrae hacia Él. O sea, Dios nos ama de tal manera que Él no solamente nos ama, sino que nos atrae. Él quiere que vengamos al conocimiento de Cristo. Él no quiere que estemos apartados. Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Y eso es muy importante comprenderlo. Dios quiere ser como un magneto que te atrae para Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Hay una parte que no entiendo que dicen que a los tibios Dios los vomita. Ajá. Eso es, ¿en qué se referiría? Se habla, esa es una referencia en Apocalipsis, cuando hace referencia específicamente de aquellos cristianos que no son verdaderamente 100% cristianos. Las cosas con Dios son el todo o nada. O yo soy cristiano o no soy cristiano, o yo estoy en la verdad o no estoy en la verdad. No existen cosas a media. Entonces la referencia, aunque eso es tema de otro curso, hace referencias a eso, a que está ahí, no va ni para ningún lado, ni vas para allá ni vienes para acá. Y Dios quiere que nosotros seamos claros, o estoy o no estoy. Porque si estoy ahí como que estoy aquí, como que estoy allá, al Señor eso no le gusta, le disgusta. Al Señor eso no le agrada. Dios, el amor de Dios es personal. Diga conmigo, el amor de Dios es personal. Personal. En otras palabras, Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Tú no puedes comparar el amor de Dios que tiene por tu hermano. Dice, no, yo no sé si usted ha escuchado ese dicho, pero dice, a usted Dios lo quiere mucho. ¿Se ha escuchado eso? No, pero eso es como si Dios tuviera preferencia con uno o con otro. Dios no ama como tú o como yo, que a veces tenemos preferencia. Y quiéralo o no, a veces tenemos preferencia incluso con los hijos. Hay varios hijos y a veces tenemos preferencia por uno o por otro. Pero Dios no es así, Dios nos ama a todos por igual. Él no es injusto, Él es justo, totalmente justo. Él nos ama a todos por igual. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Y no ama a la humanidad en un sentido vago, sino es directo en su amor. O sea, no es algo como ahí, como que Dios ama, no. Es real. El amor de Dios es real. Él te ama a ti, me ama a mí. Pero además, esta es otra característica del amor de Dios, y es que es eterno. Quiere decir que no conoce principio ni fin. El amor de Dios es eterno, existe, ha existido y existirá en un eterno presente. El amor de Dios es un eterno presente, me gustó eso. Pero además el amor de Dios tiene un nombre. El amor de Dios para con nosotros tiene un nombre, ese se llama Jesús. Usted puede darle gloria a Dios. Amén. Tiene un solo nombre, el amor de Dios tiene un nombre que se llama Jesús, su Hijo amado, que vino a traer salvación y a hacerse sacrificio por nosotros. Ya estamos por terminar. Dos más. Dios es santo, diga conmigo, Dios es santo. Dios es santo. Y aquí quiero simplemente hacer la referencia de que Él es la definición de santidad. O sea, nosotros tenemos el concepto de santidad muy distorsionado. Yo no sé cuál sea el trasfondo de donde tú vengas, pero los que venimos de la Iglesia Católica tenemos la idea de que santidad es como una persona que hizo muchas cosas buenas y que después alguien lo nombró santo. ¿Sí? En este caso, pues allá el Vaticano, el Papa y no sé qué se ponen de acuerdo y entonces declaran que alguien es santo porque hizo cosas buenas. Pero ese no es el concepto de santidad de Dios. Él es la definición de santidad. Solo Él es santo. Nadie más es santo. Nadie más puede ser santo, solo Él. Y yo quiero que eso lo tengamos, digamos, guardado completamente en nuestro corazón. Es un atributo
su santidad es un atributo y la suma de los otros atributos. O sea que en la santidad de Dios podemos meter todos los demás atributos de Dios. Es tan perfecta la santidad de Dios que hace referencia a su separación. Él está totalmente separado de todas las cosas. Él es único. Dios es único. Nuestro Señor no tiene repetición. No hay nadie que se le parezca. No hay nada que se le parezca a Él. Él es único. El hecho de que Él es diferente a cualquier otro ser significa que está totalmente separado e indica una perfección completa. Diga conmigo, perfección completa. Perfección completa. La definición de santidad es perfección. Perfección completa. Por eso cuando se habla en la Biblia de que nos vamos haciendo santos, quiere decir que vamos siendo perfeccionados en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nos vemos como en un espejo reflejada la gloria de Dios, para que cada vez nos parezcamos más a Jesús, que seamos un reflejo de Jesús. A eso se refiere el tema de la santidad, nosotros ir caminando hacia la perfección. ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Usted cree que vamos a lograr la perfección algún día? ¿Y por qué no? ¿Sabe cuándo? Cuando lleguemos al cielo. Porque formaremos parte de la unidad de Dios, y la unidad de Dios es perfecta. Mientras estemos en esta carne, nunca seremos santos. Nunca. Así que nadie merece el título de santo. Ni San Chucho, que hizo milagros, ni San no sé qué, ni San... No. Eso no es. San Goroteo. Ni San Goroteo, ni cómo es que llama ese que hace supuestos milagros, o no sé qué, en Venezuela. Sanguchito. Sanguchito. Nada, y quitémonos eso de la mente. Si usted viene con el background católico, quítese eso de la mente. No existe comparación con ninguna santidad humana, ni alguien que haya sido muy bueno con la santidad de Dios. Es totalmente diferente. Y ninguno de esos es santo porque fueron hombres o mujeres y fueron imperfectos. ¿Hicieron cosas buenas? Tal vez. Qué bueno que hicieron cosas buenas, pero eso no quiere decir que les da la categoría de santos. Y los discípulos tampoco fueron Cuando santos. dice santos, los santos significan los apartados para Dios. Claro. ¿Alguna referencia que quiere uno, digamos, compararlo con aquellos que han sido reservados para Dios? Pero cuando traemos esa traducción aquí, vamos nuevamente a perder el concepto de que Dios es santo. Por eso yo no lo quise nombrar. Pero además, la palabra de Dios es clara, porque dice que Dios es santo, santo, santo. Y quiero que lo leamos en Isaías 6:1-3 y otro que busque Apocalipsis 4:8. De esto les voy a hablar después, porque esto es tan increíble que en dos momentos tan diferentes se hablen de cosas tan parecidas. Una revelación que le dio el Señor al profeta Isaías y una revelación que le dio Jesús al apóstol Juan. Alguien que me lea Isaías 6 del 1 al 3, ¿quién no tiene? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otros 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él dice que vio serafines, que tuvo esa revelación del cielo y vio que estos serafines le decían o hablaban a viva voz y repetían: Santo, Santo, Santo. Ok, leamos lo que dice Apocalipsis 4:8. Y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
Amén. Entonces fíjense cómo el Señor se revela en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías y se revela en el Nuevo Testamento a través del apóstol Juan, para mostrar la santidad de Dios y la manera como se venera a Dios en el cielo, expresándolo de que la santidad de Dios es mucho más profunda que simplemente decir que Él es santo. Santo, 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 lo afirma. Quiere decir, en otras palabras, todo el tiempo en el cielo se está diciendo que Él es santo, santo, santo. Amén. Y el último que tenemos para hoy, hay muchos más, pero con esto vamos a dejar la clase de los atributos. Dios es glorioso, diga conmigo glorioso. Glorioso. Él es todo gloria y Él es todo belleza. La palabra gloria es la palabra kavod, que en el Antiguo Testamento indica esplendor, magnificencia. Quizás a usted le han enseñado en alguna prédica que habla de que la gloria es como un peso, o sea, el peso de la gloria. No sé si ha escuchado ese concepto, el peso de la gloria de Dios, ¿sí? Realmente es como si fuera un poder muy grande, que todo lo cubre, que se puede sentir como una especie de peso. Como les digo, las palabras originales hebreas son muy difíciles de traducir. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo revelación para que podamos comprender bien, que la comprensión sea más interior que intelectual, ¿sí? Esa gloria expresa el amoroso poder para salvación de Dios mismo. La gloria de Dios es la que trae salvación. Es cuando la gloria de Dios se manifiesta, cosas grandes ocurren. Es como un peso, como algo grande que llega, que nos hace a nosotros arrepentirnos, que nos hace a nosotros buscarlo a Él. Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Este es nuestro último versículo del día. Este es un versículo. La carta a los Hebreos es una carta muy completa. Es una carta que es también muy profunda y que para poderla comprender necesitamos mucho más que simplemente leerla. Hay que pedirle al Señor que nos vaya mostrando párrafo a párrafo. Pero en estos primeros versículos de esta carta habla de cosas muy importantes que tienen que ver con la gloria. Y dice así, ¿quién lo tiene? Dale, Enrique. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. De verdad necesita revelación estos versículos, ¿verdad? Claro que sí. Porque si los leemos así nos quedamos simplemente... Pero aquí quiero hacer algo. Quiero que usted tome nota de lo siguiente, porque dice que el Señor a sí mismo, que hizo todas las cosas, dice, siendo Jesús. ¿Quién es la representación de la gloria de Dios? El resplandor de su gloria es Jesús. Quiere decir que nosotros en Jesús podemos ver todos los atributos de Dios, incluido el peso de su gloria, porque dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es la imagen misma de la esencia de Dios. Todo lo de Dios está contenido, todo lo del Padre y todo lo del Espíritu Santo está contenido en Jesús. Y dice además que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y termina diciendo que se sentó a la derecha, a la diestra del Padre en las alturas. A eso hace referencia. Por eso, yo no sé si usted se ha dado cuenta
que muchas de las canciones que cantamos tienen que ver con atributos de Dios. Muchas de las canciones que son de alabanza y de adoración son una forma de resaltar los atributos de Dios. Se le canta al amor de Dios, se le canta al poder de Dios, a la misericordia de Dios. A todas estas cosas se le canta, porque de alguna manera nosotros expresamos todo lo de Dios con nuestro cántico. La gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de la completa perfección de Dios. En resumen, la gloria de Dios es eso. Amén. Tarea para la próxima semana. Por favor, estudien bien Lucas 18 del 1 al 7. Léanlos y estudienlos todos, pero por favor estudien bien Lucas 18 del 1 al 7. Léanselo, no lo lean solamente cuando vayan a la clase, léanselo durante la semana y pídanle al Señor revelación sobre eso. Es bien interesante lo que pasa ahí. Usted lo ha escuchado muchas veces, quizás lo ha oído en predicaciones, quizás usted mismo lo ha predicado, lo ha enseñado, no sé, pero es importante que esta vez le pidamos al Señor que nos revele algo nuevo. Algo nuevo. Ahí se va a revelar mucho de la justicia de Dios. Juan 11:40, Romanos 8:39 y Lucas 18 del 1 al 7. Amén. Muy bien. Lucas 18 del 1 al 7. Por favor, nos ponemos de pie, vamos a orar en sus casas también. Los que nos están viendo a esta hora, vamos a despedirnos en oración. Mi hermano Enrique, si nos guías en oración para cerrar. Padre, te damos gracias por permitirnos. Gracias, Señor. Hoy a trabajar. Gracias. El discipulado, Padre, te pido que nos Sí, sigas Señor. bendiciendo, nos sigas usando, Padre, llévanos con bien. Gracias. Sí, Señor. Gracias y podemos asistir también la próxima semana. Damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedan despedidos, los amamos. Gracias por venir a la clase. Saludamos y despedimos también a aquellos que vinieron en línea y que estuvieron ahí. Les deseamos lo mejor. Feliz noche.